Uno de ustedes, gracias por estar aquí. Y también saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Que Dios los bendiga. Dios quiere traer una palabra para ustedes en esta tarde. Dios quiere hablarnos. Y la palabra que Dios puso en mi corazón es la perla de gran precio. En Mateo 13, 45, 46, vamos a buscar y vamos a compartir algo que el Señor Jesús nos enseñó. Mateo 13, 45, 46. Dice la palabra: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola, hermanos y amigos, se está refiriendo al reino de los cielos. Aquel reino que el Señor Jesús siempre estaba hablando, aquel que siempre lo mencionaba, un reino donde había lleno de paz, un reino lleno de amor, de bendiciones, donde estaba reinando el Señor. Y no es un lugar, hermanos, que nosotros podamos ver con nuestros ojos, al menos no ahorita. Pero el Señor Jesús nos enseñaba a través de esta parábola, y vamos a ver en esta tarde qué es lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de su palabra. Y lo primero que encontramos es un mercader. Dice en el verso 45, también el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y hermanos, en primer lugar, se nos dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader, que dice que este hombre busca buenas perlas. Y este detalle nos puede hacer pensar que este mundo tiene muy buenas cosas, aunque sabemos que el mundo está bajo la influencia del enemigo. ¿No es así? Está bajo la influencia del enemigo. Pero Dios dice que en el mundo hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él creó todo lo que hay en este mundo. Y dijo que era bueno en gran manera. Vamos a leer primera de Juan 5:19. Dice la palabra: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No tenemos que olvidar esto, que Dios dice que este mundo bajo la influencia del enemigo. Pero a pesar de eso, encontramos cosas buenas en este mundo. Lo siguiente que podemos observar es que este mercader anda buscando, dice, ¿no?, buenas perlas. Ahora, un hombre, hermanos, que negocia con joyas preciosas, un hombre que conoce, que trabaja con perlas, con diamantes, conoce cuando es una perla buena, cuando es una perla falsa, cuando es algo de imitación. Sabe el valor que tienen las perlas, ¿no es así? Y este mercader sabía distinguir entre lo que era verdadero, lo que era falso y lo que era de imitación. Hermanos, el Señor Jesús es este mercader. Él, el que iba de un lugar a otro buscando una perla preciosa. Un buen ejemplo de esto, hermanos, lo encontramos en la conversión de Pablo. La palabra dice que el apóstol Pablo, mientras él se dirigía a Damasco, buscando capturar a todos los cristianos para meterlos presos, para matarlos, Jesús se le reveló así, inesperadamente. Y pues se convirtió, dice, y fue un creyente fiel. Fue fiel el apóstol Pablo. Hechos 22, 12, 14. Cuando uno viene al Señor,
verdaderamente, cuando uno es hijo de Dios y se arrepiente, es un creyente fiel. Yo recuerdo mucho a mi esposo, cuando él se convirtió, yo de verdad lo ponía en duda, ¿no? Ya se le va a pasar, decía. Pero él se convirtió de verdad y fue un siervo de Dios, un hombre fiel al Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, cuando venimos verdaderamente, cuando hemos entendido el mensaje de salvación, cuando sabemos que somos sus hijos, solamente queremos servirle. Hechos 22, 12, 14 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y ahí encontramos, hermanos, al Señor Jesús representando a este mercader, que va caminando de un lugar a otro, buscando encontrar esa perla de gran precio. La palabra dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermanos, que es este mercader, recorrió calles, viajó de ciudad en ciudad para poder expresar su gran amor a cada uno de nosotros, para darse a conocer y darnos el mensaje de salvación que hasta el día de hoy se predica. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y yo estoy segura que en este tiempo podríamos decir, arrepiéntanse, porque Jesús está pronto a volver de nuevo. Arrepiéntanse. Eso es lo que quería el Señor. También nos dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, el Señor te quiere que tú le abras la puerta. Dios es un caballero. Él no va a irrumpir en ti, no te va a obligar, no te va a maniatar para que tú lo aceptes. No. Él viene y toca la puerta de tu corazón. Y si tú quieres, le abres la puerta. Y Él va a cenar contigo, va a entrar y va a estar contigo siempre. Nunca te va a volver a dejar, si es que tú no sueltas su mano. Me acuerdo que mi esposo, cuando se convirtió, él me contaba que había tenido como una visión y que él se estaba hundiendo en un pozo. No sé si algunos se acuerdan de eso. Y dice que de pronto vio una mano que lo agarraba y lo sostenía y lo levantaba y le decía, el día que tú sueltes esta mano, volverás a ese lugar. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos soltar su mano. Él va a venir y va a cenar contigo, va a estar contigo en todo momento, en todo momento. Vamos a ver qué más dice esta parábola. Y encontramos como segundo punto la perla. Había una perla. Y quisiera explicar un poquito sobre la formación de una perla. Esto para mí fue bastante curioso. Y esta formación de una perla es similar a la formación de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana
cristiana pasamos por dolor, por angustia, por decepción. ¿Qué pasa? Todas esas cosas ayudan para que nosotros maduremos. Por eso la palabra dice, todas las cosas ayudan a bien. Porque vas creciendo. Entonces, esa irritación que nosotros sentimos en nuestra vida va a formar en nosotros un carácter de Cristo. Las perlas, hermanos, se forman. Dice que cuando la ostra está en el fondo del mar, pero de pronto es golpeada por una piedra o es golpeada por un pez, esta ostra se abre. Y al abrirse, ella entra una basurita o entra un grano de arena. Entonces, ¿qué pasa? Esta ostra se vuelve a cerrar. Y dice que comienza entonces inmediatamente a lagrimear un líquido que se llama nácar. Y va cubriendo esa basurita. La va cubriendo hasta formar esa perla preciosa y de gran precio, porque tiene mucho precio. Esa perla, hermanos, somos nosotros. Usted y yo somos esa perla. Usted y yo somos esa perla que ese comerciante que es Jesús está buscando. Porque el Señor está buscándonos para poder cubrir nuestra vida, para poder transformarnos, para poder enseñarnos. El Señor está buscando de nosotros que nosotros lleguemos a la semejanza de Cristo. Pero hermanos, ¿cuál ha sido hasta ahora y muchos la respuesta del hombre? Desafortunadamente, muchos no han reconocido el origen de Jesucristo. Algunos dicen que Jesús es un iniciado. No, es un sacerdote, un iniciado. Lo he escuchado muchas veces. Otros dicen que Jesús es una energía. No sé, y así dicen. Y otros, cuando ya se están pues recontra revelados, dicen, yo soy libre. Y yo puedo hacer de mi vida lo que quiero y hacer lo que quiero de ella. Nadie puede decirme qué hacer, porque yo hago lo que quiero. ¿No han escuchado eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos como esa basurita que Jesús vino a cubrir con su sangre bendita. Nosotros somos esa basurita que entró en la ostra para ser recubierta por la sangre de Jesús. Pero el hombre, hermanos, tercamente vive alejado y a espaldas de Dios. A mí me da tristeza cuando yo comparto con alguien y esa persona se burla o hace chiste de lo que uno les está diciendo. Porque yo digo, ¿cuánta es la ignorancia, Señor? Que la gente no acepta a Jesucristo y vive a espaldas de Dios. La palabra misma lo dice, ¿no? En Juan 1:11. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando estuve en Israel, allá hace un tiempo, a mí me daba tanta pena porque en ese lugar se siente la presencia de Dios. Y ver tanta gente que no reconoció a Jesucristo como su Salvador. Siendo el pueblo escogido de Dios, siendo la niña de los ojos de Dios, muchos no aceptan a Jesús. Y algunos que eran cristianos se volvieron contra Dios y niegan la existencia de Jesucristo.
hasta el día de hoy, hermanos, vivimos en un panorama donde es tan normal para nosotros el desenfreno en el sexo, ¿no? Vivimos desenfrenadamente en el sexo, el adulterio, la homosexualidad, los abortos, los engaños, la corrupción, los robos. Hermanos, la mentira, porque uno dice, no, pero la mentira es un pecado venial. Venial creo que es, ¿no? Pero no es pecado grande ni chiquito, hermano, es pecado. Así que si tú mientes es igual que estuvieras matando. Exactamente igual. Hay una lista interminable de pecados en los cuales estamos viviendo rodeados como hijos de Dios sin hacer nada. También estamos pecando. Hermanos, yo no sé, pero esto no viene de este tiempo. Esto viene desde antes de Cristo. Pero de lo que estoy segura, que Sodoma y Gomorra se quedó corto en este tiempo. Se quedó corto en este tiempo. Estamos viviendo sumergidos en el pecado. Y los hijos de Dios no estamos siendo luz y sal en medio de este mundo. El hombre, hermanos, vive alejado de Dios. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A mí me sorprende cuando hablo con un hijo de Dios que me dice, no, pero si así es ahora, no te preocupes, no, así es. No es así, no es así. Dios no lo hizo así. Tenemos que buscar el predicar la palabra y ser veraces con Dios. Pero, ¿qué hace el mercader? ¿Cuál es el propósito de este mercader? Mateo 13:46. Dice la palabra, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Hermanos, Dios como nuestro Padre, al ver que sus proyectos, sus planes, sus propósitos para el hombre se esfumaban, al ver que su imagen y semejanza se había desfigurado, hermanos, ideó un gran plan, mandar al mercader, que es el Señor Jesús, para rescatarnos, para recrearnos, para volvernos a esa imagen y semejanza de Dios, para hacernos nacer de nuevo. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, y es clara, en Juan 3:16. Todos debemos de conocer esa palabra, ¿no? Si tomo un examen, ¿saldrán en victoria? Eso espero, pero no les voy a tomar. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Es decir, grandemente amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo el que crea, hermanos, todo el que se acerque a Él, crea, va a tener la vida eterna. Por un momento, amigo que me escuchas, o hermano, si estás flaqueando, pregúntate, respóndete esta pregunta más bien. ¿Cuánto crees tú que vales para Dios? ¿Cuánto crees que vales? Yo cuando recién me casé y conocí la palabra de Dios, y yo decía, no, yo no valgo para Dios. Y Dios me mostró cuánto que yo valía para Él. Para Dios vales mucho. El amor de Dios, hermanos, no tiene límites.
ese amor de Dios es tan grande que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí. Pero Jesús, al encontrarte, hermanos, a pesar de que Él sabía de dónde tú habías caído, porque Dios nos conoce, sabe qué hemos hecho, sabe cómo somos, sabe cómo actuamos. A pesar de que Él sabía de dónde habíamos caído, dice que se entregó. Fue y vendió todo lo que tenía para comprar nuestra vida, para comprar esa perla, para limpiarte de toda maldad, para limpiarte esa basurita que te había encontrado. Jesús, hermanos, sufrió vergüenza. Él sufrió, hermanos, se entregó a morir en esa cruz, que era lo peor que podía pasarle a un hombre, morir en una cruz. Y murió por ti y por mí. Y Él ha venido para ofrecernos salvación. Él ha venido para ofrecernos vida eterna. Él ha venido para ofrecerte una nueva vida en Él. En Él. Y nos ofrece esa nueva vida para que nosotros disfrutemos, hermanos. Nos deleitemos de todas las cosas que Dios ha creado. Para que nos regocijemos juntamente con todos los que amamos de ser hijos de Dios. Él nos ofrece esa vida nueva, hermanos. Él nos dice que quiere levantarnos porque su plan es que nosotros vayamos a su presencia. Su plan es no dejarnos acá, estar con Él para siempre. Hermanos, el precio que Jesús pagó, el precio que pagó ese mercader que era Jesucristo, fue muy alto. Fue muy alto. Dice que vendió todo lo que tenía para rescatarnos, para darnos esa salvación. Tito 2:14. Tito 2:14. Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para que camines en Él, para que hacerte entender, como dice su palabra, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Hermanos, esta es la esencia misma de la salvación. Nuestra redención a través del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Y redención, hermanos, significa la liberación de nuestros pecados, es decir, borrón y cuenta nueva. Así es el Señor. Y que quitarnos de aquella culpa que nos alejó de Dios, que nos separó de Dios. Él iba a quitarnos esa culpa. Entonces, amigos y hermanos, Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha redimido. Él pagó el precio, nos compró, nos salvó, hermanos, para darnos esa nueva vida en Él. Pero también hay un propósito para esa perla. El propósito de la perla, hermanos, quisiera decirte, amigo que me estás escuchando, muchas veces se nos hace muy difícil ver el valor que está dentro de nuestro corazón, de nuestro interior. Y muchas veces no podemos ver que Dios nos mira con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Y así como transformó esa basurita dentro de la ostra, Dios nos convierte a nosotros en esa perla de gran
precio. Tú vales mucho para Dios. Mucho estás valiendo. Tienes un valor inmenso para Dios. Y la palabra dice que Dios nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad, hermanos, para volvernos a Él, para pedirle perdón, para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Se dan cuenta? El mundo está ciego, hermanos. No lo conoce como nosotros le conocemos. Y Dios nos dio un nuevo sentido, un propósito para nuestra vida. Él anhela, hermanos, que tú le conozcas en esa intimidad. Él anhela que tú te dejes transformar en tu vida para usarte, para que vayas y prediques su evangelio, para que creas en Él, para que te aferres a sus promesas. Porque la palabra es verdad. Juan 6:37, la segunda parte, el B dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Jamás Dios nos va a rechazar. Si nosotros aceptamos a Jesús, Él nos va a recibir con los brazos abiertos, nos va a consolar, nos va a llenar de su gracia. Y no importa hasta dónde hayas llegado, qué cosa hayas hecho, no importa, porque Jesucristo está dispuesto a cubrirte. Porque Jesucristo está dispuesto a transformarte. Porque el Señor ha comprado tu vida con su sangre. No importa hasta dónde tú hayas llegado, ni lo que hayas hecho. Cuando Jesús viene a tu corazón, Él no te pregunta: a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Te dice: yo te perdono. Yo te perdono. Y solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que aceptar su palabra. Dice Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este es el propósito, hermanos, para esa perla. Esa perla que eres tú. Que dejes que Jesús transforme tu vida. Que dejes que Jesús te cubra. Que dejes que Dios te dé la salvación y que creas en Él. Reciba su salvación. Te dé la seguridad que cuando tú te mueras vas a ir al cielo. Tú ahora donde estás sentado, ¿estás seguro que cuando tú te mueras vas a ir al cielo? Yo sí. Yo sí estoy segura que Dios me va a llevar al cielo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar a la presencia de Dios es Jesucristo. No hay otro camino. Tú no vas a llegar al Señor a ver la presencia de Dios por otro lugar, ni por el costado. Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Yo me acuerdo que hace muchos años yo hacía movilidad escolar a niños de colegio. Y entonces cuando nos íbamos en mi Volkswagen, creo que era, y íbamos repletitos, yo les iba predicando y haciendo el devocional tempranito a todos los niños, ¿no? Y un día les pregunta: a ver tú, ¿conoces a Jesús como tu Salvador? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor? No, me dijo un gordito. No, yo no he aceptado, me dijo. Entonces su hermanito dijo: sí, yo he aceptado. Y entonces él dijo: bueno, entonces cuando tú te vayas a la presencia de Dios, yo me voy a agarrar de tu pie. Y yo le digo: no es así.
Tú tienes que ir por medio de Jesucristo, no por el pie de tu hermano. Nosotros vamos personalmente a la presencia de Dios. No porque mi mamá era un pastor, no porque mi papá conoció al Señor, no. La salvación es personal y el único camino para ver a Dios es Jesucristo. Es el Señor. Hermanos, no hay otro camino. Entonces es hora que nosotros como hijos de Dios nos levantemos y le demos la oportunidad a otros, esa oportunidad que ya nosotros hemos tomado, esa oportunidad que nosotros hemos tenido de saber que estamos ya en la presencia de Dios por fe. La gente necesita conocer la salvación, la gente necesita conocer la palabra, la gente necesita conocer de Jesucristo. Y nosotros somos los únicos que podemos ir y predicar su palabra. Y en esta tarde, yo te pregunto, ¿quieres ser transformado? ¿Quieres verdaderamente que Dios trabaje en tu vida? Díselo, Señor. Hasta ahora, Señor, yo he estado dudando cuando a veces estoy orando y digo, Señor, ¿realmente tú existes? ¿No te ha pasado? Algunas veces, yo me acuerdo cuando recién me convertí, ¿estaré en el camino correcto, Señor? Y si tú estás así, ponte de pie y dile, Señor, ahora yo te acepto y reafirmo mi fe contigo. Y reafirmo, Señor, que tu palabra se cumplirá en mi vida en el nombre de Jesús. Y si tú que me estás escuchando y nunca has hecho una oración por Jesucristo, dile, Señor Jesús, entra a mi corazón, transforma mi vida, cámbiame, renuévame como a esa perla.